Saludos a todos. Este video es para continuar con el proceso de traducción. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que la traducción es utilizar el RNA mensajero para sintetizar una proteína? O más bien, utilizar la información que está en el RNA mensajero para sintetizar una proteína cuyos aminoácidos están polimerizados en un orden determinado. Vimos en el pasado cuáles son las reglas para hacer la traducción, dónde hay que empezar, de dónde a dónde hay que leer, cómo se leen los nucleótidos en el mRNA, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a ver es ver el mecanismo de traducción como tal. Habíamos hablado que la traducción podíamos dividirla en 5 etapas. A diferencia de los otros dos procesos que ya vimos, que es replicación y transcripción, en donde solo veíamos iniciación, elongación, terminación, en este caso se requieren 2 pasos más. El primero es la activación de los tRNAs, porque los tRNAs que se utilizan en el proceso de la traducción requieren estar activados o cargados con el aminoácido correspondiente al anticodón que están leyendo. Y finalmente se requiere una parte o un último paso al que le llamamos plegamiento y modificaciones posttraduccionales, en el que las proteínas que se están sintetizando todavía tienen que modificarse un poco más allá para lograr ser funcionales. Entonces vamos a empezar con el primero, que es activación de los tRNAs. Cuando hablamos de la activación de los tRNAs, estamos hablando de cargar el tRNA con el respectivo aminoácido, o sea, con el aminoácido que corresponde al anticodón que tiene en el brazo del anticodón. La enzima que se encarga de hacer esto es una enzima que se llama aminoacil tRNA sintetasa. La reacción es esta: un aminoácido y un tRNA que funcionan como sustratos, y con la ayuda de ATP se forma un aminoacil tRNA, o sea, un tRNA que tiene unido un aminoácido. La energía que se utiliza para generar este enlace proviene del ATP que está en este lado de la reacción. Ahora fíjense, cuando se utiliza un ATP, o cuando se utiliza el enlace de alta energía del ATP, que serían los fosfatos, usualmente utilizan el último fosfato, o rompen solamente uno de los dos enlaces. En este caso, fíjense que pasa de ATP directamente a AMP, o sea, se queda este adenilato se queda con un solo fosfato y rompen dos enlaces fosfatos al final. Entonces, en realidad es doblemente costoso. O sea, aunque estamos usando una sola molécula de ATP, estamos utilizando dos enlaces de alta energía. Acuérdense que hemos hablado que tenemos 20 aminoácidos distintos y, por lo tanto, tenemos 20 aminoácidos tRNAs distintas. Cada aminoácido tiene su propio aminoácido tRNA, que es específico para reconocer ese aminoácido y reconocer a todos los tRNAs que pueden ser cargados con ese aminoácido. Acuérdense ustedes que hay más de 20 tRNAs distintos y que el código genético es redundante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso de leucina? Había 6 codones distintos que codifican los 6 para leucina. Y les había dicho que en ese caso se requieren al menos 3 tRNAs distintos para leer los 6 codones. Esos 6 tRNAs, todos son cargados por la misma aminoácido tRNA sintetasa. ¿Ok? Como ocurre esto a nivel molecular, lo que ocurriría es que tenemos un aminoácido tRNA sintetasa que tiene dos sitios de reconocimiento para distintas moléculas. En uno de los sitios reconoce el tRNA y lo une, y en el otro sitio reconoce el aminoácido que es específico para este anticodón. Una vez que los dos están en posición, la ' se encarga de acercarlos lo suficiente y catalizar la reacción, de manera que este aminoácido se une por el lado del extremo carboxilo al extremo 3' del tRNA, y nos queda un aminoácido tRNA o un tRNA cargado. Aquí en este caso le llamo tRNA aminoacilado, es la misma cosa. Y una vez que este tRNA está aminoacilado, puede reconocer el codón que codifica para este aminoácido, y entonces puede participar en la reacción o en el proceso de traducción. Estas enzimas son súper específicas y pueden identificar específicamente cuál tRNA tiene que unirse en este sitio activo
y cuál aminoácido tiene que unirse en este otro sitio, más bien sitios de reconocimiento. Es altamente específica. Acuérdense que prácticamente todos los tRNAs tienen más o menos la misma forma y más o menos el mismo tamaño, y sin embargo la enzima es capaz de discriminar entre ellos. Igual con los aminoácidos, hay algunos aminoácidos que químicamente son muy parecidos entre sí y la enzima es capaz de distinguir entre ellos dos. Y más aún, aquí les digo, tienen autocorrección. Significa que a veces pueden equivocarse en cuál es el aminoácido que están uniendo con un tRNA, pero usualmente tienen un proceso extra de autocorrección en el que verifican que de verdad es el aminoácido que debe estar allí unido, y si no está unido, simplemente lo cortan y lo liberan. Al final nos tiene que quedar un tRNA cargado de esta manera. Este es el tRNA, una molécula genérica, digamos, o un modelo genérico del tRNA. ¿Se acuerdan que al final del tRNA sufría una modificación post-traduccional en el que se le adicionaba 3 nucleótidos aquí, CCA? La A es toda esta molécula. Aquí está el enlace fosfodiéster, aquí está el azúcar y la adenina del adenilato. El aminoácido se pega en la posición 3' del azúcar de la última adenina, y esta es la representación del aminoácido. Aquí está el carbono quiral, este es el grupo amino y este es el grupo carboxilo. Ya vimos también que hay una direccionalidad para poder decodificar el RNA mensajero y que el RNA mensajero se leía de 5' a 3' en un marco de lectura determinado que nos lo determina el codón de inicio, que en este caso es AUG. Existe una correspondencia en la direccionalidad también en las proteínas. Eso significa que las proteínas se van sintetizando desde el amino terminal hacia el carboxilo terminal. Entonces, el primer aminoácido que unimos o que forma parte del polipéptido usualmente corresponde al aminoácido que corresponde al primer codón del marco de lectura abierta. ¿Se acuerdan que el primer codón es AUG y este AUG codifica para una metionina? Entonces, en la mayor parte de las proteínas, o casi en todas las proteínas, el primer aminoácido que se polimeriza en ese polipéptido es metionina, y luego empezamos a crecer hacia el extremo carboxilo terminal, avanzando un aminoácido por codón. Ya les dije esto, cuál es el primer aminoácido que se adiciona al polipéptido. Ahora, acuérdense que el codón de inicio es AUG y AUG codifica para metionina. Sin embargo, el aminoácido con que inicia la síntesis de proteínas en eucariotes y en procariotes es ligeramente distinto. En eucariotes es metionina, eso ya lo sabían seguramente. En procariotes se utiliza una modificación de la metionina para iniciar la traducción, y esta es la formilmetionina. El grupo formilo es este. Fíjense que prácticamente es la misma molécula, solo que aquí este tiene 2 hidrógenos unidos al nitrógeno, y este tiene un hidrógeno y un formilo. Si esta fuera una proteína, es una cadena de aminoácidos de hecho, esta primer metionina, y fuera un procarionte, esta primer metionina tendría que ser formilmetionina, mientras que estas dos, metionina y metionina, es metionina normal, porque solo la metionina de inicio es en la que se utiliza el formilmetionina. Las tres están codificadas por el mismo codón, AUG. Sin embargo, el tRNA que pone esta metionina para iniciar y el tRNA que pone estas dos que ya están dentro de las cadenas son distintos entre sí. De hecho, eso es lo que les estoy marcando aquí. Se las pongo de distintos colores para que les quede en la memoria que esos dos tRNA son distintos entre sí. El codón de metionina en ambos casos es AUG, pero se utiliza un tRNA distinto para cargar esta metionina de inicio que para cargar estas metioninas que están al final. Y son distintos porque estos dos tRNA se unen a distintos sitios del ribosoma, como vamos a ver después. Por eso tienen que utilizarse un tRNA especial para iniciar la traducción. ¿Cómo reconoce el tRNA que es un codón de inicio? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto la estructura del ribosoma?
y como estaba formada por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña, y había 3 sitios de unión. Aparte, ¿se acuerdan de esta parte? Les dije que en esta región de la subunidad pequeña del ribosoma había lo que le llamamos el sitio de unión a RNA mensajero, y que esto ayudaba a posicionar el RNA mensajero en la posición correcta para comenzar la traducción. Esta secuencia o este sitio de unión al RNA mensajero que está marcado aquí, en procariontes se llama secuencia de Shine-Dalgarno. Shine y Dalgarno, de hecho esta debería de ser mayúscula, son los investigadores que descubrieron esa secuencia. Ok, vamos a ver entonces cómo ocurre el proceso de iniciación, ahora sí ya en procariontes. Lo primero que tiene que pasar es que el ribosoma tiene que estar disociado. La subunidad grande y la subunidad pequeña tienen que estar separadas entre sí. Y en el proceso de iniciación intervienen unas moléculas a las que llamamos factores. ¿Se acuerdan ustedes que los factores son proteínas que están realizando alguna función? Y en este caso les llamamos factores de iniciación, porque estamos hablando de la iniciación. Entonces lo primero que ocurre es que la subunidad pequeña del ribosoma se une a un par de factores de iniciación. El factor de iniciación 1, IF, significa Initiation Factor. Al factor de iniciación 1 y al factor de iniciación 3. Este factor de iniciación 1 lo que hace es unirse a el sitio A del ribosoma. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cuáles son los 3 sitios? Y en el sitio A es donde lo que llamábamos el sitio del aminoácido, que es donde se unen los tRNAs aminoacilados. Entonces lo que hace este factor es que ocupa este sitio de manera que no se puede unir ningún otro tRNA aminoacilado a esta subunidad pequeña del ribosoma. Este, por otro lado, interacciona, por ejemplo, en esta región de la subunidad pequeña del ribosoma, de manera que impide que la subunidad grande del ribosoma pueda unirse a la subunidad pequeña. Acuérdense que cuando se unen las dos subunidades, forman el ribosoma completo, pero si estuviera unido de esta manera, no podría unir al RNA mensajero. Entonces, las dos unidades tienen que estar disociadas para que eso funcione. Una vez que tiene la subunidad pequeña del ribosoma unido a estos dos factores de iniciación, es entonces cuando el RNA mensajero puede unirse. Y se une utilizando la secuencia de Shine-Dalgarno que les decía yo, que es lo que llamamos el sitio de unión al ribosoma, el sitio de unión a RNA que tiene el ribosoma en esta parte. Acuérdense ustedes que la mayor parte del ribosoma es RNA. Entonces lo que sucede es que existe una secuencia consenso, a la que le llamamos la secuencia Shine-Dalgarno. ¿Se acuerdan que una secuencia consenso es una secuencia de nucleótidos o aminoácidos que está en una posición determinada y que tiene un significado biológico determinado? En este caso, fíjense que aquí está el auge o el codón de inicio en todas estas secuencias o en todos estos RNAs mensajeros. Este es el codón de inicio. Y se acuerdan que el codón de inicio de la traducción no es el mismo que el codón de inicio de la transcripción. Y que entonces tenían un fragmento en el extremo 5' que no se traducía. Y cuando ustedes me preguntaron en la clase anterior qué era o qué pasaba con él, les decía que tiene un sitio de unión al ribosoma. El sitio de unión al ribosoma en procariontes se llama secuencia Shine-Dalgarno y es esta secuencia que está marcada aquí en rosita. Fíjense que si aquí lo estamos viendo o estamos viendo el mismo RNA o uno de los RNAs mensajeros, la unión al ribosoma ocurre por medio de puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Las bases que forman parte del RNA del ribosoma, esta, que es lo que marcamos como sitio de unión al ribosoma, o más bien ribosoma binding site. Y esta parte de aquí es la secuencia Shine-Dalgarno, que es la que reconoce a estas moléculas. Entonces, este RNA es capaz de posicionarse de colocarse en la posición correcta gracias a las interacciones de puentes de hidrógeno entre el RNA ribosomal y el RNA mensajero. Una de las cosas importantes aquí, y una de las razones por las que se utiliza un tRNA distinto para iniciar la traducción, es precisamente que fíjense que el codón de inicio queda colocado sobre la posición P del ribosoma. Una vez que ya tienen todo esto formado, o sea, la subunidad pequeña del ribosoma, factor de iniciación 1 en el sitio A, factor de iniciación 3 impidiendo que se una la subunidad grande del ribosoma,
y el codón de inicio justo sobre el sitio P, entonces viene el primer tRNA que está aminoasilado y que es el que empieza la traducción. Y que tiene que ser un tRNA especial para iniciar la traducción, porque este tRNA es el único que se une al sitio P del ribosoma, o que se une primero al sitio P. Entonces, fíjense, este es el tRNA, aquí está el anticodón correspondiente para este codón, y ya tiene unida una formilmetionina. Esta F que está marcada aquí significa que es formilmetionina. Este tRNA no puede unirse solo al sitio P, sino que requiere de la ayuda de una proteína o lo que llamamos un factor de iniciación, que es el factor de iniciación que nos faltaba, factor de iniciación 2, y está unido a GTP. GTP es guanosiltrifosfato y es una molécula de alta energía también. Este factor de iniciación 2, su función es traer al tRNA y llevarlo hasta el sitio P. Una vez que esto ocurre y que ya está formada la interacción de puentes de hidrógeno o la interacción codón-anticodón entre el RNA mensajero y el RNA de transferencia, entonces este GTP se hidroliza y eso hace que el factor de iniciación 2 se suelte de allí y enseguida el factor de iniciación 1 se vaya de allí y el factor de iniciación 3 se va de allí, que es lo que está marcado en esta parte. Y entonces viene la subunidad grande del ribosoma y forma una especie de sándwich en donde ya está el complejo de iniciación formado. Fíjense que ya esto ya puede empezar a hacer, ya puede empezar el proceso de traducción. Está la subunidad pequeña y la subunidad grande del ribosoma, o sea, ya está completo. Está el primer tRNA con su formilmetionina y está el RNA mensajero unido en su sitio correspondiente. Y eso es a lo que llamamos complejo de iniciación. Básicamente es lo que les había dicho: subunidad pequeña, subunidad grande, RNA mensajero, tRNA de formilmetionina. Y este solo es un recordatorio de cuál es la función de cada uno de los factores de iniciación de la traducción. El factor de iniciación 1 previene la unión prematura de cualquier aminoácido tRNA al sitio A. El 2, el factor de iniciación 2, es quien trae el primer codón de inicio al sitio P, que ya está aminoasilado, y el factor de iniciación 3 es el que impedía que la subunidad grande del ribosoma se uniera antes de que estuviera formado el complejo de iniciación. La iniciación en eucariontes es un proceso un tanto distinto porque los RNA mensajeros eucariontes no tienen la secuencia Shine-Dalgarno que coloquen este codón de inicio en la posición P directamente cuando empieza la traducción. De hecho, en este caso lo que utilizan para reconocer el RNA mensajero es la adición del CAP, ¿se acuerdan ustedes? La molécula de 7-metilguanosina que está pegada en el 5' del RNA y la colita de poliadinilación que está en el extremo 3'. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Solo aquí les menciono que en eucariontes obviamente para la iniciación se requieren muchas más proteínas o muchos más factores de iniciación y esta solo es una lista de ellos. Lo vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva. Ahora, una vez que tienen el complejo de iniciación ya formado, que es este, subunidad pequeña, subunidad grande, RNA mensajero y tRNA, entonces viene el proceso de elongación. La primera parte del proceso de elongación es unir el siguiente aminoácido de RNA que corresponde o que tiene el anticodón para este codón en la posición A. Acuérdense que A viene de aminoácido. Eso significa este es el sitio de unión del tRNA aminoasilado. Y ocurre de la siguiente manera. Hay el siguiente tRNA que corresponde para este o que tiene el anticodón para este codón tiene que unirse al sitio A y lo hace ayudado ahora de otro factor, pero este es lo que llamamos un factor de elongación. El factor de elongación TU también está unido a GTP, como había pasado en el factor de iniciación 2, y se encarga únicamente de traer este aminoácido tRNA y colocarlo dentro del sitio A del ribosoma. Una vez que está colocado en el sitio del ribosoma, este GTP, acuérdense que es una molécula de alta energía, rompe el último fosfato, se disocia el fosfato, y cuando el GTP se convierte en GDP, hace que el factor de elongación se separe de él. Y entonces, este tRNA aminoasilado ya queda colocado en el sitio A. Este factor de elongación TU únicamente puede unirse a un tRNA aminoasilado si aquí tiene
GTP en vez de GDP. Entonces hay otro factor de elongación que participa en esto, que es el factor de elongación TS, que lo que hace es intercambiar GTP por ella misma. O sea, cuando este factor de elongación TS se une al factor de elongación TU, el GDP se disocia y luego puede incorporar otra vez GTP, de manera que el factor de elongación TU se regenera con GTP y puede ahora unir a otro aminoácido y continuar con este ciclo. Pero en resumen, la primera parte de la elongación que ocurre es la unión del aminoácido siguiente, o sea, del aminoácido tRNA que tiene el anticodón para este codón al sitio A del ribosoma. Una vez que se unió al sitio A, entonces pasamos a la segunda parte del proceso de elongación, que es la formación del enlace peptídico. O sea, el tRNA que está en la posición P junto con su aminoácido tiene que formar un enlace peptídico entre este aminoácido y el aminoácido que se encuentra unido a su tRNA en la posición A. Este enlace es otra vez un enlace o funciona a través de un ataque nucleofílico en la que el par de electrones que forma parte del grupo amino del aminoácido que está en posición A, o sea de este, ejerce un ataque nucleofílico sobre el carbonilo que está unido al tRNA que está en posición P. De manera que cuando este par de electrones ataca a este, se rompe este enlace y entonces este aminoácido pasa a estar unido a esta región, que es lo que tenemos aquí. Básicamente, este aminoácido forma el enlace peptídico y se une con este aminoácido. Y entonces ahora les queda una cadena que es un poquito más larga en un aminoácido que está posicionado en posición A. Y el tRNA que estaba en posición P queda vacío. Si nos acercamos mucho a esto es lo que veríamos. Este tRNA es el que está en posición A, trae unido en su extremo 3' al aminoácido correspondiente y este es el enlace peptídico entre el amino de este aminoácido y el carboxilo del aminoácido que ya estaba unido antes. Este está en el sitio A, este está en el sitio P. La reacción en general sería esta. La reacción le llamamos una reacción de peptidiltransferasa porque el péptido que está en la posición P se transfiere al siguiente aminoácido. Y quien lo cataliza es la subunidad grande del ribosoma, acuérdense, o el RNA que forma parte de la subunidad grande del ribosoma. Y entonces lo podríamos ejemplificar con esta reacción. Un tRNA que tiene un aminoácido X y que está en posición P tiene que reaccionar con un tRNA que tiene un aminoácido Y que está en la posición A. Después de ocurrir la reacción de peptidiltransferasa, el tRNA que está en posición P ahora está vacío y el tRNA que está en posición A tiene primero el aminoácido que traía unido desde el principio más el aminoácido que acaba de ser transferido a ese sitio. En este caso es importante mencionar que para el proceso de formación del enlace peptídico no se requiere ningún factor de elongación, ni tampoco se utiliza ninguna molécula de alta energía. Finalmente viene la translocación del ribosoma. Aquí es donde nos quedamos en la diapositiva anterior, en donde ya tienen un tRNA en el sitio P que está vacío y un tRNA en el sitio A que ahora tiene dos aminoácidos unidos. Fíjense que aquí está tratando de ejemplificar cómo el péptido que se está generando trata de o empieza a desplazarse hacia el sitio P. Y eso es lo que ocurre lo que llamamos una translocación. El ribosoma avanza un codón de 5' a 3' sobre el RNA mensajero. De manera que el tRNA que está en posición P pasa a estar en posición E o la posición de salida y el tRNA que estaba en posición A, que ahora tiene el péptido unido, pasa al sitio peptidil porque ahí es donde debería de estar el tRNA que tiene el péptido unido. Y aquí lo tenemos en posición P. Y entonces este sitio A queda libre. Y como ya está libre, entonces ahora puede venir un aminoácido tRNA que tiene el anticodón para este codón y unirse en esta posición. Y entonces continúan otra vez. Se forma el enlace peptídico, se transloca. Se forma el enlace peptídico, se transloca. La translocación en este caso está ayudada por un factor de elongación extra, que es el factor de elongación G,
y por GTP. Otra vez, para hacer la translocación se requiere el que se rompa un enlace de alta energía. Aquí está ejemplificado este. El GTP se transforma en GDP y fosfato, y la reacción general sería algo como esto. Cada uno de estos está representando uno de los sitios del ribosoma. El sitio E está vacío, el sitio P tiene un tRNA que ya está vacío, el sitio A tiene un tRNA que está unido con el péptido, y gracias a la acción del factor de elongación G, que es una translocasa, ese tRNA se pasa para acá. ¿Qué es esto? Ese tRNA se pasa para acá. ¿Qué es esto? Y entonces queda el sitio A vacío, listo para recibir el siguiente tRNA. La translocación requiere del factor de elongación G y GTP. Este video podría ayudarnos a entender cómo ocurre el proceso de traducción. Aquí está el RNA mensajero, o más bien la elongación de la cadena. Este es el RNA mensajero, el ribosoma, y ya está el aminoácido con el péptido que está unido aquí. Entonces, el siguiente aminoácido de RNA tiene que tener el anticodón que es correspondiente a este codón, y viene ayudado por el factor de elongación TS. Lo primero que ocurre es que hay que revisar que hagan buena interacción con un anticodón. En este caso no es el aminoácido tRNA correcto y se despega. Y entonces cuando llega el aminoácido tRNA, que es el correcto, y forma los puentes de hidrógeno correctos, este GTP se hidroliza y se despega el factor de elongación TU. Una vez que esto ocurrió, tiene que ocurrir enlace peptídico. La cadena se transfiere de la posición P a la posición A, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está la formación del enlace peptídico, y entonces el ribosoma empieza a tratar de desplazarse, pero no logra desplazarse completamente sin ayuda del factor de transcripción, el factor de elongación G, ayudado por GTP. Fíjense, y entonces el proceso continúa. Otra vez, siguiente aminoácido, se forma el enlace peptídico, el factor de elongación G ayuda a la translocación ayudado por GTP, y así van continuando hasta que llegan al final de la cadena. La terminación finalmente ocurre cuando alcanzamos un codón de paro hasta el final. Los codones de stop no tienen tRNAs que puedan reconocerlo, sino que hay una proteína cuya estructura es muy parecida a la de un tRNA, pero es una proteína que puede reconocer este codón y unirse en vez del tRNA a este sitio. Esas proteínas o esos factores le llaman release factor o factor de terminación, y en procariontes hay 3 factores de terminación distintos: RF1, RF2 y RF3. Cada uno de estos es capaz de reconocer codones distintos. Aquí están los 3 codones, este y este son los 3 codones de terminación. Entonces lo que ocurre es que el factor de liberación llega y se une al sitio A del ribosoma, y el ribosoma trata de transferir el péptido de la posición P a la posición A. Pero como no hay un tRNA ni un aminoácido que lo reciba aquí, simplemente se hidroliza el enlace y el péptido se libera. Una vez que el péptido se liberó, todo el ribosoma se desensambla, la unidad grande del ribosoma se desensambla, el RNA mensajero se desensambla y empiezan a unirse otra vez los factores de iniciación, en particular este factor de iniciación que es el factor de iniciación 3. Viene y se une a la unidad pequeña del ribosoma, y ahora impide que esta unidad pequeña del ribosoma que está libre pueda unirse a otra unidad grande hasta que forme un complejo de iniciación nuevo. Fíjense también que el proceso de terminación también incluye la participación del factor de elongación G y GTP para hacer que el ribosoma trate de moverse en esta dirección, y eso causa la disociación de todo el complejo. Y así termina la síntesis de proteínas. ¿Cuánto nos cuesta un enlace peptídico? O más bien, ¿cuánto nos cuesta pegar un aminoácido o elongar un aminoácido en cada cadena, en una cadena de proteínas? Acuérdense cómo es el proceso. Nada más para la activación del tRNA requerimos una molécula de ATP que se rompe o que rompe 2 enlaces de alta energía hasta pasar a MP. Entonces, en este caso consideramos que gastamos 2 moléculas de alta energía porque se rompieron 2 enlaces de alta energía. Cada vez que está llegando un nuevo aminoácido tRNA al sitio A, requerimos de la hidrólisis de GTP por el factor de elongación TU.
que es este. Entonces, por cada unión de tRNA al sitio A, requerimos un GTP, o sea, una molécula extra de alta energía. La formación del enlace peptídico no requiere energía extra, la cataliza el ribosoma, y finalmente la translocación tiene que ocurrir también con ayuda de GTP. ¿Por qué les digo esto? Para que se den cuenta de que por cada aminoácido que se polimeriza en un péptido, se requieren más de 4 o alrededor de 4 moléculas de alta energía por enlace peptídico. Es un proceso extremadamente caro. ¿Se acuerdan ustedes que les platiqué que el 90% de la energía de las células se gasta en sintetizar proteínas? Y la razón es precisamente esta. Cada aminoácido que estén uniendo gastan 4 moléculas de alta energía. Hay una cosa más que me gustaría mencionar. La síntesis de proteínas en procariontes y neocariontes ocurre de manera secuencial en una cosa a la que le podríamos llamar un polirribosoma. ¿Qué significa esto? Que diferentes ribosomas pueden utilizar el mismo RNA mensajero para sintetizar muchas proteínas a partir del mismo RNA mensajero. Muchas proteínas me refiero no a diferentes proteínas, sino a muchas moléculas de la misma proteína que está codificada en esa molécula de RNA. ¿Cómo ocurre eso? Muy fácil. Cada vez que el ribosoma va avanzando o se va traslocando a lo largo del RNA mensajero, empieza a dejar libre el extremo 5'. Como el extremo 5' del RNA mensajero está libre, entonces otra subunidad pequeña del ribosoma puede reconocer el sitio de unión al ribosoma, se une, forma todo el complejo de iniciación y empieza a polimerizar en dirección 5'3'. Eso es básicamente lo que les estoy mostrando aquí. En este caso no estoy diciéndoles que sea el mismo ribosoma que va avanzando sobre la cadena, sino que en diferentes partes de la cadena del RNA mensajero puede tener distintos ribosomas unidos, cada uno de ellos sintetizando una molécula de proteína. En este caso, este es el último ribosoma que se unió, este es el primer ribosoma que se unió y aquí ya casi está terminando la proteína. Fíjense que lo primero que sintetiza es el grupo amino, porque es la metionina de inicio, y conforme va acercándose al extremo 3' y alcanza la terminación, eventualmente se va a disociar y a liberar la proteína. Pero conforme va avanzando, como ya se liberó este extremo 5', un ribosoma nuevo puede pegarse aquí o unirse a esta parte y empezar una nueva traducción. De hecho, este apenas está iniciando la traducción, este está a punto de terminar la traducción. Y eso es una cosa que pasa realmente. Esta molécula que están viendo ustedes aquí, esta línea que está en medio, es una molécula de RNA mensajero. Y estas bolitas que ustedes ven son ribosomas que están sintetizando proteínas. Se ven las dos unidades, la unidad pequeña y la unidad grande. Y entre más nos vayamos acercando hacia el extremo 3' de este RNA, la proteína que está siendo sintetizada por el ribosoma es más larga. Aquí está iniciando nada más. Un esquema de eso sería lo que está ocurriendo en esta cadena. Esta cadena más bien es una representación de lo que está ocurriendo aquí. A estas estructuras en donde varios ribosomas están traduciendo el mismo RNA mensajero, le llamamos un polirribosoma. Una cosa más que tienen que saber en procariontes es que acuérdense que la transcripción de los... Bueno, primero, acuérdense que el DNA de los procariontes se encuentra localizado en el citosol y que la transcripción ocurre en el citosol y que la traducción en procariontes también ocurre en el citosol. Eso significa que muchas veces, aun cuando la RNA polimerasa, que está en este caso, todavía no termine de transcribir el gen completo, mientras ya se haya liberado el extremo 5' de este RNA mensajero, en ese punto puede unirse un ribosoma y puede empezar a sintetizar la proteína. Entonces, a esto le llamamos una traducción cotranscripcional. O sea, al mismo tiempo que se está transcribiendo este RNA mensajero, puede empezar a traducirse. Estas moléculas obviamente no están a escala. La RNA polimerasa en realidad es mucho más pequeña y el ribosoma es mucho más grande. Pero la idea es esta, o la idea que quiero que se queden aquí, es que la síntesis de proteínas en procariontes puede ocurrir al mismo tiempo que está ocurriendo la transcripción. Mientras ya tengan el extremo 5' libre, un ribosoma puede reconocerlo y puede empezar a traducir a partir de allí. Esto obviamente no ocurre en eucariontes.
porque en eucariontes la síntesis de proteínas se lleva a cabo fuera del núcleo y la transcripción ocurre adentro del núcleo. ¿Se acuerdan? De hecho, eso es lo que vamos a ver ahorita, que es la traducción en eucariontes. Y esto es lo que les estaba yo hablando. Los ribosomas se encuentran localizados fuera del núcleo. Esto es el núcleo, aquí está el DNA que se acaba de transcribir a RNA, y este RNA tiene que sufrir modificaciones dentro del núcleo, la adición del CAP, la adición de la cola de poliadenilación y la eliminación de intrones, y después sale del núcleo y hasta que está fuera del núcleo es donde empieza la traducción. Estos son los tRNAs mensajeros que ya están activados. Entonces, en este caso, acuérdense que la traducción en eucariontes no puede ser al mismo tiempo que la transcripción. Ya habíamos visto esta diapositiva, en donde les había dicho que la iniciación en eucariontes es distinta porque requiere muchos más factores de iniciación y que el ribosoma no tiene una secuencia Shine-Dalgarno que le ayude a posicionar el auge de inicio justo donde está el sitio P. Y les enseñé una tabla en la que se mostraban varios de los factores de iniciación. Como ocurre esto es de esta manera. Aquí hay muchos más factores de iniciación involucrados, fíjense. El factor de elongación eucariote 1, el factor de iniciación eucariote 1A, el factor 3, el 5 y varios más. Fíjense que antes le llamábamos nada más IF1, que significa Initiation Factor, y aquí le añaden una E para decir que estamos hablando de eucarionte, Eukaryotic Initiation Factor 1, en este caso. Y la iniciación ocurre de manera totalmente distinta. En este caso teníamos un ribosoma completo, pero acuérdense que para que pueda iniciar la traducción, tienen que estar separadas las dos unidades del ribosoma. Entonces, en este caso se está separando las unidades del ribosoma y todos estos factores de iniciación eucariontes se unen a la subunidad pequeña del ribosoma. Y esto hace o lo mantienen separado. Después, el factor de iniciación eucarionte 2, que también está unido a GTP, es el que trae el tRNA de inicio, que viene cargado con metionina, al sitio P del ribosoma. Esto es diferente a lo que ocurría con procariontes. Acuérdense que en procariontes lo primero que ocurría es, tenían la subunidad pequeña del ribosoma, llegaba el RNA mensajero que interaccionaba por la secuencia Shine-Dalgarno por puentes de hidrógeno con la subunidad pequeña, y hasta que ellos dos estaban posicionados, venía el tRNA de inicio y se unía en el sitio P del ribosoma, justo o haciendo puentes de hidrógeno con el RNA mensajero y con el codón de inicio. Fíjense que en este caso ocurre una cosa distinta. Los factores de iniciación ensamblan y ayudan a que se una el tRNA de inicio, que acuérdense que es distinta este tRNA de metionina para iniciar que para elongar, y lo ayudan a que se posicione justo sobre el sitio P del ribosoma, y se forma lo que llaman un precomplejo de iniciación. Se llama precomplejo porque no está completo. Aquí no está el RNA mensajero. Ahora fíjense lo que está ocurriendo por otro lado en el citosol. Este es un RNA eucarionte. Aquí está, esta raya significa que nos ahorramos un fragmento aquí y aquí obviamente le falta todo el sitio de poliadenilación. Lo que ocurre es que diferentes factores de iniciación eucarióticos se unen a la molécula del CAP. El primero que inicia es este factor de iniciación E. Una vez que se unió él, ayuda a que otros factores de iniciación, el factor de iniciación 4G y el factor de iniciación 4A, se unan a la región 5'UTR del RNA mensajero. ¿Se acuerdan? Fíjense, aquí está el codón de inicio. Este es el primer nucleótido del codón y toda esta parte que está hacia acá arriba es la parte que no se traduce o lo que le llamábamos la región 5'UTR. Entonces, estas moléculas o estos factores de iniciación interaccionan con la región 5'UTR. Fíjense aquí que también hay la formación de una estructura secundaria en el RNA. Esto que está ocurriendo aquí es interacciones de puente de hidrógeno entre bases de la misma cadena de RNA y mantienen este sitio cerrado por completo. Una vez que se ensamblaron todos estos factores de iniciación, el RNA empieza a desplazarse hacia acá. De manera que
estructura secundaria se desintegra, es lo que estamos viendo aquí, y entonces ahora este RNA mensajero puede interaccionar con la subunidad pequeña del ribosoma y forma el complejo de iniciación ahora sí. Para que, fíjense aquí, que no hay una secuencia Shine-Dalgarno que llevara a la al codón de inicio al sitio P del ribosoma. Lo que ocurre es que empiezan como a arrastrar, como si estuvieran jalando la cuerdita y escaneando el lugar, o el RNA mensajero, hasta que el codón de inicio queda justo debajo del tRNA inicio. Es esto que está allí. Aquí está el complejo de iniciación, fíjense, con todos los factores de iniciación unidos. Aquí está el tRNA de inicio, y lo que hacen es escanear esta molécula de RNA hasta que se formen los puentes de hidrógeno correctos entre el anticodón que está en este tRNA y el codón de inicio que está en el RNA mensajero. Empiezan, gracias a la ayuda de ATP, empiezan a deslizar el ribosoma sobre el RNA. Aquí esto, fíjense que es como si le estuvieran, lo que les decía ya, que están como jalando el RNA mensajero, hasta que se forman los puentes de hidrógeno entre el tRNA, entre el anticodón del tRNA y el codón del RNA mensajero de inicio. Y cuando eso ocurre, todos los factores de iniciación, o la mayor parte de los factores de iniciación, se separan de este complejo y permiten que la subunidad grande del ribosoma pueda unirse al ribosoma. Una vez que se unió al ribosoma, se desensamblan el resto de los complejos de iniciación y esto ya está listo para la elongación. ¿Cómo ocurre la elongación? Tiene que venir un tRNA aminoacilado que se une al sitio A, se forma el enlace peptídico y el ribosoma se transloca. Entonces, mucho de la diferencia entre la traducción en eucariontes y en procariontes ocurre en la iniciación. Acuérdense que las modificaciones del mensajero, sobre todo en este caso el CAP, y ahorita van a ver que la colita de poliadenilación hace que el RNA mensajero se mantenga estable y que los factores de iniciación eucariontes reconozcan los sitios de inicio del RNA mensajero. De hecho, esto es lo que les estoy mostrando aquí. ¿Se acuerdan que les decía yo de la colita de poliadenilación? Hay unas proteínas que reconocen la cola de poliadenilación, son estas que están unidas aquí, y hacen que el RNA mensajero en eucariontes adopte una estructura circular, porque estas proteínas pueden interaccionar con uno de los factores de iniciación que están unidos al CAP. Entonces, se forma una especie de círculo, o una estructura circular con el RNA mensajero, y los eucariontes también pueden formar un polirribosoma, porque una vez que esto está ensamblado, simplemente necesitan que venga una subunidad pequeña del ribosoma con todos estos, o con este precomplejo de iniciación, y reconozcan este sitio y empiezan a traducir. Y una vez que se libera este sitio, puede llegar otro precomplejo de iniciación que reconoce este sitio, se ensambla la subunidad grande y puede empezar a traducir. Entonces, los polirribosomas existen tanto en eucariontes como en procariontes. Y esa es la razón por la que les decía en la parte de transcripción que se requería la modificación al CAP y la modificación en el extremo 3', o sea, esta adición de adenilatos, para que pudiera ocurrir la traducción en eucariontes. La elongación en eucariontes es exactamente la misma cosa que vimos en procariontes. Llega un nuevo tRNA, se forma de enlace peptídico, se transloca. tRNA, enlace peptídico, transloca. La única diferencia es que los factores que hacen eso son factores distintos, o sea, son proteínas distintas pero que están llevando a cabo la misma función. En este caso nada más les pongo cuál es la equivalencia. El factor de elongación, TU, que es el que traía el siguiente aminoácido tRNA, en eucariontes le llamamos factor de elongación eucarionte 1. Y el factor de elongación G, que es el que hace la translocación, en eucariontes le llamamos factor de elongación eucarionte 2. Y la terminación en eucariontes ocurre prácticamente igual que en procariontes. La única diferencia es que solo tenemos un factor de liberación, que sería este que está aquí. El factor de liberación llega unido al sitio A, o se une al sitio A cuando alcanza el codón de paro, y este viene unido con GTP. Una vez que se formó la interacción o los puentes de hidrógeno entre el factor de liberación y el codón de stop, se hidroliza el GTP, esto cambia de estructura conformacional
y la molécula trata de transferir, o el ribosoma trata de transferir el péptido que estaba en posición P a la posición A, y como no hay quien lo reciba, se desensambla el péptido. Una vez que se libera el péptido, se desensambla el ribosoma, y este ribosoma está listo para iniciar una nueva traducción. Esta subunidad pequeña del ribosoma tiene que unirse con los múltiplos factores de iniciación y pueden iniciar una nueva traducción. Y esto es todo por ahora. Entonces espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o algo pueden preguntarme y nos vemos en la siguiente clase.